Derecho Internacional, el Seminario de Derecho Internacional y los colegios de profesores de Derecho Internacional privado y público, privado y público de la Facultad de Derecho, así como la Academia Mexicana de Derecho Internacional privado y comparado y la Academia Mexicana de Derecho Internacional AC. Les damos la más cordial bienvenida a este evento, Martes de Diálogos de Derecho Internacional, al que nos acompañan y les damos la más cordial bienvenida la doctora Norca López Amarripa, presidenta del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado, al doctor Alfonso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, la maestra Rosa Elvira Vargas Vaca, vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, al doctor Gerardo Gil Valdivia, catedrático de la facultad y miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, así como maestros de la facultad de distintas cátedras de Derecho Internacional Público como privado. El evento que nos ocupa el día de hoy es resultado de la preocupación del Seminario de Derecho Internacional, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público y el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado, de darle difusión al derecho internacional. El evento consiste en conferencias especializadas en temas actuales de derecho internacional que son transmitidas vía virtual por Facebook Live de la facultad cada martes primero de cada mes. En estas conferencias participan catedráticos de la Facultad de Derecho, propuestos de manera alterna tanto por el Seminario de Derecho Internacional, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público y el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado, así como ponentes y especialistas internacionales propuestos por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y la Academia Mexicana de Derecho Internacional AC. La conferencia del día de hoy cargo del doctor Gerardo Gil Valdivia, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Le daremos los micrófonos previa lectura a la síntesis curricular del ponente. El doctor Gerardo Gil Valdivia es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Efectuó estudios de posgrado en materia de Derecho y Política Fiscal en la Universidad de Harvard. Fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de varias universidades y centros de estudio en México y en el extranjero. Actualmente se desempeña como titular del Centro de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, fue funcionario de Nacional Financiera y director general, presidente de Latinequip S.A., es decir, la empresa de bancos México, Argentina y Brasil. Fue también director general de Mex Petrol S.A.D.C.B., empresa de promoción de proyectos petroleros internacionales integrada por Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, Bancomex, y el sector privado que desarrolló yacimientos de hidrocarburos en varios países. Además, fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, y secretario del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Es autor de varios libros y artículos académicos sobre temas de derecho económico, derecho público, asuntos internacionales, energía, desarrollo sustentable y derechos humanos. Es miembro del Consejo Directivo del Club de Roma. Ha sido presidente de la sección mexicana del Club de Roma, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, de la Fundación Javier Barros Sierra AC y del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi AC. Entre sus libros destaca El federalismo y la coordinación fiscal, la banca de desarrollo en México, aspectos jurídicos de financiamiento público, la crisis del petróleo en México, la reforma energética y empresas de derechos humanos. Es editorialista en medios y ha sido conferencista en México y en otros países de América, Europa, Asia y África. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, doctor honoris causa y recibió la condecoración de la Orden Mexicana de Derecho, la Cultura y la Paz. Más, le damos el uso de la palabra agradeciendo al doctor Gerardo Gil Valdivia el espacio que ha hecho en su agenda para acompañarnos y pues que nos ilustre con su vasta experiencia. Él nos hablará sobre la Agenda 2030. Estimado doctor Gerardo Gil Valdivia, agradecemos su presencia y bueno, lo escuchamos con detenimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta gentil invitación y esta generosa presentación. Quiero en primer lugar
expresar mi agradecimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario de la misma, a la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, y aprovecho para enviarle la más calurosa felicitación con motivo de su cumpleaños, al doctor Alfonso Muñoz de Cote, a la doctora Norca María Cristina López Amarripa y a todos los amigos que nos acompañan. Agradezco mucho esta invitación y quisiera plantearles rápidamente, compartirles un PowerPoint que preparé para este evento que se titula La Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Cambio Climático. Me parece que el tema es de la más alta prioridad y además de mucha actualidad, porque el día de ayer, 9 de agosto, se publicó el último informe del IPCC, en donde nos revela conclusiones muy importantes. La Agenda 2030 de Naciones Unidas es la respuesta de la comunidad internacional organizada a la problemática presente y futura de la humanidad. Son 17 objetivos del desarrollo sostenible que están distribuidos en 3 grandes vertientes: la social, la económica y la ambiental. La Agenda 2030 de Naciones Unidas se integra por 17 objetivos para el desarrollo sostenible, 169 metas y 263 indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de la misma. Es una agenda que aprobó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2015 y que le da continuidad a los objetivos del milenio formulados también por las Naciones Unidas en el año 2000 con la notoria influencia del economista Jeffrey Sachs. Quisiera vincular también este tema con el problema del cambio climático de origen antropocéntrico, que es una de las expresiones de la progresiva destrucción de la naturaleza y cuyos objetivos se vieron plasmados después de una larga evolución del derecho internacional en el Acuerdo de París del año 2015. Y quisiera hacer también algunos comentarios sobre el informe del panel internacional sobre cambio, el panel intergubernamental sobre cambio climático del año 2021, que se publicó precisamente el día de ayer. La situación, quisiera comenzar por una visión general de la situación actual del mundo y sus perspectivas desde la visión de la propia Agenda 2030 de Naciones Unidas y de la situación que vivimos. Yo sintetizaría el tema diciendo que la humanidad vive el periodo de más alto avance científico y tecnológico. Vivimos en el momento de mayor innovación científica y tecnológica en la historia. Esto ha motivado que vivamos en lo que algunos pensadores como Paul Crutzen denominan el antropoceno. Y este gran progreso de la humanidad, sin embargo, se ha visto dañado por la progresiva destrucción de la naturaleza, de nuestros modelos de crecimiento económico, por una dinámica demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad, por la sobreexplotación de los recursos naturales y por este deterioro de la naturaleza que en un momento dado se expresa a través del fenómeno del cambio climático. Para el análisis que quisiera yo plantear, me parece que es muy importante precisar que el análisis de la problemática de la humanidad y de su futuro requiere de un enfoque multisectorial e interdisciplinario para tener una visión holística y global de largo plazo. Es lo que algunos científicos llaman el enfoque de las ciencias de la complejidad. Por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México es muy activa en este tipo de enfoques. Tiene un centro de ciencias de la complejidad que dirige el distinguido astrofísico Alejandro Frank,
quien además de ser un universitario de formación y de desarrollo, es miembro del Colegio Nacional. En el planteamiento del problema, la base es que todos los problemas están relacionados con todos y que una problemática de solución a estos esquemas está basado en este enfoque multisectorial e interdisciplinario. Y quisiera de alguna manera irlo resumiendo en 4 temas. Por un lado, el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, la crisis ecológica que vive en este momento el planeta. Por otro lado, la dinámica demográfica, así como la situación económica y social que caracteriza la realidad presente y la perspectiva de futuro. En cuanto al avance de la ciencia y la tecnología, me parece muy importante señalar todos estos avances científicos y tecnológicos que podemos sintetizar, por un lado, en el concepto de la digitalización y por el otro, el de la inteligencia artificial. Y el otro aspecto que debemos tomar en cuenta es este fenómeno que algunos pensadores llaman el antropoceno. Yendo un poco al detalle, ¿qué es el antropoceno? Desde la evolución de la humanidad a partir de la primera revolución industrial del siglo XVIII, se da el más amplio desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, se da este progreso basado en la destrucción de la naturaleza, con patrones de consumo basados en el descarte. Y, sin embargo, el ser humano tiene ya el control de la composición geobioquímica de la Tierra. Estamos frente a lo que muchos especialistas llaman la cuarta revolución industrial. Yo prefiero calificarla como la cuarta revolución tecnológica industrial, en donde destaca la digitalización, el vertiginoso desarrollo de las ciencias biomédicas, la físico-química, tantos aspectos científicos que están evolucionando, y en la inteligencia artificial, que abre enormes posibilidades de desarrollo al ser humano, así como también enormes riesgos probablemente. Y esto me hace citar un pensamiento de Gro Harlem Brundtland, quien fue primer ministro de Noruega y que acuñó en los años 80 el término del desarrollo sustentable, y que decía una serie de, y planteó un par de ideas, bueno, planteó muchas ideas, pero 2 de ellas que me parece que son plenamente vigentes. La capacidad del ser humano de actuar ha superado con creces su capacidad de comprender. El rápido deterioro de la situación biofísica es poco percibido por la sociedad a escala mundial, persuadida de la creencia irracional de que la economía puede crecer en forma ilimitada. En el gráfico de la derecha vemos un ejemplo de esta situación. Vemos un mapa del mundo y una vista de la contaminación marina por desechos plásticos que nos plantea esta situación. Vivimos una profunda crisis ecológica. Podemos ver en esta gráfica el deshielo y el oso polar en uno de los bloques de hielo, la basura acumulada en el mar y una visión de huracanes y tormentas sobre la Tierra. En la crisis ecológica tiene muchos indicadores, pero yo tomo 3 o 4 que me parece que son fundamentales. En los últimos 150 años, casi la mitad del suelo fértil de la Tierra ha desaparecido. Cerca del 90% de los bancos de peces en el mundo están sobreexplotados o ya no existen. Existe una sobreexplotación de todos los recursos naturales y la Tierra enfrenta la 6ª mayor extinción de especies de la historia. Habría que agregar que las 5 anteriores fueron por causas naturales y que aquí estamos hablando de esta gravísima 6ª extinción de especies provocada
por el ser humano. La estabilidad climática está en peligro. El Club de Roma sostiene que vivimos una emergencia climática global. Si vemos un poco otro de los temas que se plantean, mencionamos el aspecto demográfico. Si hacemos una rápida retrospectiva de lo que es este aspecto, veríamos que el universo, según los físicos, tiene probablemente 13.700 millones de años de antigüedad. El planeta Tierra probablemente tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Y el Homo sapiens, nuestra especie, tiene apenas de 200 a 300 mil millones. Cada vez hay más investigaciones, cada vez se precisan más estos datos. Originalmente se pensaba que el Homo sapiens sapiens tendría entre 30.000 y 100.000 años. Hay otras investigaciones que eran de 200 o hasta 300.000 años. Sin embargo, los primeros vestigios de asentamientos humanos se dan hace apenas 12.000 años, o 10.000 o 12.000 años. Y aquí entro en el tema demográfico. En la época de Cristo, en donde, por cierto, según muchos especialistas, coincide con una relativa estabilización climática en el planeta, que es lo que quizá ha propiciado el crecimiento, entre otros aspectos, de la humanidad. Un cálculo preliminar habla de que la población del mundo podría ser de 200 millones de personas. A finales del siglo XVIII, en la época del famoso ensayo de Thomas Robert Malthus, podemos hablar de quizá 1.000 millones de habitantes. A finales del siglo XIX, el cálculo es de 2.000 millones de personas. Actualmente somos casi 7.800 millones de personas. Y en un escenario intermedio, en la década de 2050, podríamos llegar a 10.000 millones de personas. Las perspectivas son muy distintas, pero hay escenarios donde habla de 11.000 a 11.500 millones de personas para finales del siglo XXI, con especial crecimiento de la población en el África subsahariana. En el caso de México, esta exposición va de lo general a lo particular y voy a hablar de México solo hasta el final, pero aquí quisiera meter una excepción, porque México refleja mucho esa problemática. México llega a la independencia en 1821 con un cálculo de 8 millones de habitantes, con más del doble del territorio nacional. En el censo de 1900, la población es de alrededor de 13 millones de habitantes. En 1950, en la época de la parte final del sexenio de Miguel Alemán, la población de México era de 25.6 millones de habitantes y la estimación de CONAPO para 2021 es de 129 millones de habitantes. Es decir, hemos aumentado en números redondos casi 80 millones de habitantes en 70 años. En la población mundial se calcula en casi 7.800 millones de personas. Y parte del diagnóstico que tenemos es que nunca antes tanta gente había salido de la pobreza, pero es el caso de los países del Asia-Pacífico, principalmente por la incorporación a las clases medias de China y de parte de la India. Sin embargo, más de la mitad de la población, cerca de 4.000 millones de personas, viven en un nivel de estrés muy fuerte por situaciones de pobreza, hambre, enfermedades, ahora pandemias, conflictos bélicos, cambio climático, migraciones. Esto nos lleva a las contradicciones que estamos viviendo en el momento de la historia de mayor progreso científico y tecnológico, donde tanta gente vive mejor que nunca antes, donde las clases medias en el mundo han crecido, existe una creciente desigualdad en el mundo. Al respecto, vale la pena citar el informe de Oxfam. Hay uno muy famoso que presentó en el Foro Económico Mundial de Davos en 2015 y el reciente informe de la CEPAL aplicable a América Latina. Según Oxfam, es la gráfica de la joroba del elefante. Hay un enorme crecimiento de los ingresos
en las llamadas economías emergentes hasta ese momento, principalmente en China, un declive de numerosas gentes en las clases medias en varios países emergentes y aún en países desarrollados, y una concentración del ingreso y de la riqueza sin precedentes. En ese informe que presentó Oxfam en Davos en 2015, se hablaba de que el 1% de la población mundial tenía un ingreso equivalente al del 50% más pobre de la población mundial. Y eso se ve reflejado en muchos lugares. En el caso de América Latina, la CEPAL nos dice que América Latina es el continente más desigual, es la región, no es el continente, es la región más desigual del mundo, con la única excepción del África subsahariana. Y nos dice la CEPAL, dentro de ese contexto, que el país con mayor desigualdad en América Latina es México, con la única excepción de Chile, que será un tema que vale la pena comentar un poco más adelante. En este contexto vemos una sobreexplotación de los recursos naturales y una destrucción de la naturaleza. Un grupo de científicos escandinavos, principalmente suecos, Johan Rockström y Bill Steffen, con un grupo de científicos de todo el mundo que trabajan muy de cerca con el Instituto Potsdam de Cambio Climático en Alemania, nos habla de los 9 límites naturales del planeta que están siendo rebasados. Son las condiciones químico-biológicas que hacen posible la vida humana en el planeta. Es la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies. Ya comentamos que vivimos la 6ª extinción de especies más grande en la historia, la contaminación química y la emisión de nuevos compuestos, es decir, esta contaminación química atmosférica y marina incontrolada ha generado nuevos compuestos, el cambio climático que está vinculado con todos estos temas, la creciente acidificación de los océanos, que es un tema que trata el IPCC en su último informe, la pérdida de tierra fértil, los problemas de consumo de agua dulce y del ciclo hidrológico global, los vertidos de nitrógeno y fósforo a la biosfera y a los océanos, y la concentración atmosférica de aerosoles. En la parte izquierda de la pantalla hay una copia del primer reporte que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts al Club de Roma, que se denominó Los Límites del Crecimiento, y que de alguna manera fue la primer llamada de atención global para la atención de este tipo de problemas. El cambio climático está muy vinculado a todos estos fenómenos. El calentamiento de la atmósfera, la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y su efecto en las zonas costeras. En cuanto a la elevación del mar, recordemos que el 40% de la población mundial vive o en zonas costeras o en desembocaduras al mar. La acidificación de los océanos y sus efectos en las zonas costeras que alteran toda la cadena alimentaria marina, la disminución de los volúmenes de hielo y nieve, es decir, el descongelamiento del Ártico, del Antártico, de Groenlandia, de Siberia, la liberación de gas metano, la liberación de diversos gases de efecto invernadero, la creciente escasez de agua potable en el mundo, una menor producción agrícola por la diferencia climática, lo cual dificulta el acceso a los alimentos, crecientes inundaciones, afectaciones a los ecosistemas, la pérdida de la diversidad, crecientes sequías e incendios forestales, salinización del agua, desertificación de terrenos agrícolas, es decir, fenómenos que tienen repercusiones en la población, tanto en su vida, su salud, su alimentación, en la economía y en la migración. Sin embargo, si mezclamos ese tema con el tema de la desigualdad,
vemos la famosa gráfica del dinosaurio, que refleja el desigual aumento de las emisiones de carbono a partir de 1990 y hasta 2015. En esta gráfica vemos cómo el 5% más rico de la población es responsable del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 10% más rico de la población del 46%, de casi la mitad de la emisión de gases de efecto invernadero, en tanto que el 50% más pobre, que es el que más padece los efectos del cambio climático, es responsable tan solo del 6% del aumento de las emisiones. En este contexto surge el Acuerdo de París, que pretende limitar la emisión de gases de efecto invernadero, es lo que significan las letras G, a que no pase de más de 2%, de preferencia de 1.5% grados Celsius o grados centígrados en el curso del siglo XXI. Sin embargo, el aumento que en el último informe del IPCC se registra es que ya la temperatura medida desde, como se mide para estos efectos, desde la época preindustrial a la fecha, ya aumentamos entre 0.9 grados, entre casi 1 grado o 1.2 grados Celsius. Es decir, ya nos falta muy poco para llegar a 1.5 grados. El Acuerdo de París es la culminación de una larga evolución jurídica que tiene muchos antecedentes. Uno de ellos es la Cumbre del Medio Ambiente de 1972. Otro de ellos es la Cumbre del Medio Ambiente de Río en 1992. Otro de ellos es la de Sudáfrica, que es Río +10, el protocolo de Kioto, en fin, del 97. Mucho tipo de acuerdos que culminan en los acuerdos de París. Y los acuerdos de París ponen metas voluntarias y quedan un poco deslavados. La Cumbre de Madrid queda también deslavada, pero lo que trata de enfatizar el Acuerdo de París es la necesidad de limitar los gases de efecto invernadero, es decir, impulsar una transición energética hacia fuentes limpias. Se señala los especialistas que en 2050 el 90% del mercado eléctrico mundial será de fuentes limpias. El fenómeno es multifactorial, pero la emisión de gases de efecto invernadero es fundamental. Y en noviembre se va a celebrar la Cumbre de Glasgow, que puede ser uno de los eventos históricos más importantes, sin exagerar, en la historia de la humanidad, porque la idea es que cada país medir qué es lo que está haciendo cada país en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Y hay quien dice que a partir de ahí se va a abrir la posibilidad de establecer sanciones financieras y comerciales a los países que más contaminen. Hay, por cierto, en este momento una discusión muy delicada, ¿no? Donde según fotos satelitales, México está emitiendo metano sin precedentes en la historia. O sea, esto es un tema en el que no somos ajenos nadie. Uno de los aspectos de esta destrucción de la naturaleza es la destrucción de los ecosistemas. Los ecosistemas son los sistemas vitales de soporte para la vida biológica y la vida humana, o sea, para la vida en general, incluidos nosotros. En ellos evolucionamos los seres humanos como especie y de ellos se obtienen alimentos, agua, oxígeno, estabilidad del clima, cuencas hidrológicas estables, polinizadores para la diversidad genética. Los servicios ecosistémicos son fundamentales para la vida en la Tierra, para el bienestar y la salud de las personas. Y los estamos destruyendo de una manera acelerada. Si hacemos una brevísima, gracias a Conavio y a mi amigo el doctor José Sarucán, uso estas láminas, si hacemos una breve visión de lo que estamos haciendo con los ecosistemas, vemos en este mapa a la izquierda Haití y a la derecha la República Dominicana, y vemos la devastación que se da en Haití, un país entrañable, donde muchos de nosotros tenemos grandes amigos y apreciamos a mucha gente, pero que ha sido objeto de una devastación de la naturaleza impresionante. No es casual que haya
que Haití sea un país expulsor, que haya un fenómeno migratorio en este momento hacia Estados Unidos de haitianos, pero no por la crisis política reciente en la que fue asesinado ni más ni menos que el propio presidente de Haití, sino por un tema ecológico, económico, social muy profundo. Si vemos lo que fue la megafauna de México durante la edad de hielo hace 10,000 años, vemos los animales que había en México: elefantes, mamuts, el oso perezoso, caballos, camellos, llamas, en fin, toda la gama de felinos, etcétera, que fueron desapareciendo con la presencia humana. Esto es una visión de los bosques intactos hace 8,000 años, también cortesía de Conavio, ¿no? En donde vemos qué parte del planeta, ya cuando existía el Homo sapiens, y ya cuando había asentamientos estables, ¿no? Esos eran los bosques. Veamos América del Norte, veamos América del Sur, Europa era un bosque, lo que es ahora Rusia, etcétera, ¿no? Estos son los bosques en la actualidad. Es decir, devastamos prácticamente todos los bosques, nos quedan en Canadá, parte de Estados Unidos y Canadá, bueno, en Canadá, en la Amazonia, parte en Rusia, etcétera, ¿no? Las selvas en México al inicio del siglo XIX, por favor observen la península de Yucatán, en la costa del Golfo, la costa del Pacífico, las selvas en México actualmente. México es un país particularmente vulnerable al cambio climático. Lo es por las inundaciones, por los ciclones y huracanes que afectan recurrentemente al país, por todo el país, pero muy en particular en la zona del sur-sureste, y lo es por las crecientes sequías y golpes de calor. Ahí, en este mapa de Conagua de 2021, podemos ver la situación que se da de sequía excepcional, de sequía extrema, de sequía severa en buena parte del territorio nacional, y lo estamos padeciendo. Esto viene asociado a los incendios forestales. No tiene caso que recordemos los de Canadá de los últimos meses, los de California, los de Australia, en fin, hay muchísimos casos. En ese contexto, la reacción de la comunidad internacional son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde son 17 y son poner fin a la pobreza, erradicar el hambre, salud y bienestar, educación de calidad, que es un tema fundamental para que no haya tantos antivacunas, igualdad de género, que es un tema complicadísimo y muy profundo que nos atañe a todos de una u otra manera, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres y los institucionales, la paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Antes del COVID y poco después de que se legitimaran estos acuerdos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial no tenía acceso a la seguridad social. 736 millones de personas vivían en pobreza extrema en 2015. 821 millones de personas padecían desnutrición. 785 millones de personas, el 10% de la población, no contaban con servicios de agua potable en 2017. 9 de cada 10 residentes urbanos respiraban aire contaminado. Así podemos agregar una serie de indicadores sumamente complejos. Viene el COVID-19, nos pega en 2020 y esto ha estado provocando una serie de problemas sumamente severos en toda la gama de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Este COVID-19 ha provocado que no se logren las metas a nivel mundial. En cuanto al combate a la pobreza,
Provoca el COVID-19 la pérdida de ingresos, lo que lleva a los segmentos vulnerables a caer por debajo del umbral de la pobreza. En cuanto a hambre cero, la producción y distribución de alimentos se han estado interrumpiendo. En cuanto a la salud, el efecto ha sido devastador. En cuanto a la educación, pues lo estamos discutiendo, el cierre de escuelas, el aprendizaje a distancia es menor efectivo y no accesible para todos. En cuanto a la equidad de género, es grave lo que está pasando. Los beneficios económicos de la mujer están en peligro, aumentan los niveles de violencia de género y las mujeres son la mayoría de las trabajadoras del sector salud y de la asistencia social. Podríamos seguir, mando el PowerPoint para la gente que tenga interés. ¿Qué está sucediendo? Que estamos en un auténtico cambio de época, en donde debemos diseñar un nuevo paradigma del desarrollo global sustentable. El Club de Roma sostiene que vivimos una emergencia climática global. Yo lo sintetizaría con los siguientes problemas. La sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación, la sobreexplotación de la pesca, etcétera. El cambio climático, que es quizá la expresión del mayor peligro que está viviendo la humanidad en el mediano y largo plazo. Una economía, la destrucción de los ecosistemas, que es un tema muy vinculado a la salud. Cuando surge la pandemia de la COVID-19, es quizá entre la octava o entre 8 y 10 graves pandemias que habían surgido en los últimos 20 años. Y muchas de esas pandemias son de transmisión animal al ser humano. Así surgió el ébola, el Zika, 7 u 8 epidemias respiratorias que afectaron a numerosos países. Y una de las explicaciones que apuntan los biólogos, vuelvo a citar a Sarucán nuevamente, es que al destruir los ecosistemas, lo primero que desaparecen son los grandes depredadores, después los depredadores medianos, y los únicos que sobreviven son los depredadores pequeños como los roedores, que transmiten una serie de virus para los cuales el ser humano no tiene diseñadas defensas. Tenemos también un tema de carácter social y económico, que es la desigualdad y la persistencia de la pobreza. Y ahora enfrentamos esta crisis sanitaria que acaba de no salir de alguna manera. Y esto nos lleva a un mundo con un gran progreso científico y tecnológico, con personas que tienen los niveles de vida más sofisticados en la historia, con la prolongación de la vida humana, pero en una economía que en los últimos años se ha caracterizado por la especulación financiera, y esto nos ha llevado a la crisis de los sistemas políticos democráticos que estamos padeciendo en todas partes. Lo que conlleva esto es la necesidad de rescatar al planeta, combatir la desigualdad y la pobreza, pero preservando las libertades individuales sin caer en los autoritarismos o esquemas dictatoriales que están emergiendo a lo largo y a lo ancho del planeta. Una breve actualización. Se celebró 2 meses el G20, OCDE, CEPAL, FMI, han emitido sus dictámenes y sus diagnósticos. Vivimos una crisis sanitaria, vivimos una crisis económica y vivimos una creciente crisis política en muchos lugares en el mundo. La estrategia es salir de todos estos problemas con base en un régimen de Estado de Derecho y con pleno respeto a la dignidad del ser humano. La Agenda 2030 de Naciones Unidas se está viendo profundamente detenida por la COVID-19 y tenemos que trabajar en perspectivas de mediano y largo plazo, retomar el Acuerdo de París como uno de los ejes fundamentales. Una de las críticas básicas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
es que no tomó los temas ambientales con la fuerza suficiente. Las recuperaciones han sido como sea, porque los efectos socioeconómicos de la COVID-19 fueron devastadores, pero muchas veces ha habido una regresión, sobre todo en términos del cambio climático. Por eso es tan trascendente y por eso me gustaría mucho abrir la discusión sobre los efectos del informe del IPCC del día de ayer. El gran progreso de la humanidad, que se da sobre todo en Occidente a partir del siglo XVIII, es el resultado de la ilustración europea de los siglos XVII y XVIII, donde multitud de filósofos a lo largo de los siglos XVII y XVIII hicieron aportaciones, pero lo que planteamos en diversos grupos es la necesidad de una nueva ilustración que nos permita entender que estamos tratando de resolver la problemática de un mundo saturado. Muchas de las teorías y del pensamiento que se articuló, que dieron origen a este progreso, fueron planteamientos desde económicos hasta religiosos y jurídicos, pensados para un mundo vacío cuando vivimos en un mundo lleno, en un mundo saturado. Requerimos de nuevos equilibrios entre el hombre y la naturaleza, desde luego, desvincular la noción del progreso y del bienestar de la destrucción de la naturaleza entre el corto y el largo plazo. Es claro que en el corto plazo, pues las empresas piensan en su ejercicio fiscal y los políticos en las próximas elecciones, pero es fundamental también tener una visión de largo plazo para poder ubicarnos en la solución real de los problemas, entre la velocidad y la estabilidad, entre lo público y lo privado, entre la igualdad y la justicia y la libertad. Los incentivos al progreso deben ser basados en la libertad y entre hombres y mujeres. Creo que este es un tema que hemos abordado perfectamente mal en todo el mundo. Si vemos la gestión de la pandemia, pues es sorprendente que las mujeres manejaron esta crisis muchísimo mejor que los hombres. Pienso en Angela Merkel, que es para mí la gran estadista de Europa. Pienso en Ursula von der Leyen, ¿no? Pienso en Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, que los especialistas la critican porque dicen que dramatiza mucho los temas del cambio climático y de la desigualdad, ¿no? Pienso en Jacinda Ardern de Nueva Zelanda. En fin, pienso en Alicia Bárcena, en todas las cosas que está haciendo en la CEPAL, mexicana y egresada de la UNAM, por cierto, también, ¿no? Como Mario Molina, quien hizo aportaciones fundamentales. Cuando hablaba del antropoceno, el término antropoceno lo diseñó por primera vez un químico que se llama Paul Crutzen, que ganó el Premio Nobel de Química en el 95 junto con Mario Molina, distinguido ingeniero químico de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM. Pienso, es decir, cuando vemos el resultado de las Olimpiadas, resulta que hay 9 mujeres atletas de alto rendimiento que tienen doctorados en universidades de prestigio en ciencias, varias de ellas en ciencias biomédicas, alguna en matemáticas, ¿no? Es decir, creo que resolver el tema de la incorporación de la mujer es sumamente importante, no por las mujeres, sino por todos, para tener esta contribución mucho más eficaz y eficiente. Hace algunos años, en 2015, me dicen que me estoy excediendo en el tiempo, hace algunos años, en el 2015, asistí a una reunión en Washington del Foro Global de Mercados Emergentes, que es un foro relativamente vinculado al Foro Económico Mundial de Davos. Y cuando veo lo que pensaban que iba a suceder en el mundo, todo esto es antes de Trump y antes de la pandemia, ¿no? Una sobreexplotación de 10,000 millones de habitantes que se va a dar. Una urbanización del 74% de la población que se va a dar y que en México ya se dio, ya estamos arriba del 74%. El auge del comercio internacional, que vamos a ver, porque puede haber otra guerra de proteccionismos, una economía financiera
con riesgo de crisis, ascenso de la clase media, que tiene los costos en recursos naturales. Hay gente que dice que si quisiéramos que el mundo viviera con los estándares de una clase media tipo el estado de Wisconsin, tendríamos que tener los recursos naturales equivalentes a 3 o 4 planetas Tierra. O sea que tenemos que cambiar patrones de consumo sí o sí. Una creciente competencia por los recursos naturales. Yo agrego los límites naturales del planeta, una innovación científica y tecnológica, la importancia de los mercados emergentes. En esa época se decía que de los 10 primeros países en 2050, ahí va a haber 5, 6 o 7 de los llamados mercados emergentes. Por supuesto, China, llamándole mercado emergente de alguna manera, ¿no? India, Indonesia, Brasil, México, entre otros, ¿no? Y una configuración de un nuevo orden internacional. En 2040, toda la población de los 27 países de la Unión Europea, los 27 países, va a ser el 4% de la población mundial. Y todo esto se va a dar con un proceso de profundo envejecimiento de la población, lo cual conlleva, entre otras cosas, enormes gastos. Los jóvenes se enferman de enfermedades respiratorias y gastrointestinales que casi siempre se curan solas, ¿no? Y los viejos de enfermedades crónico-degenerativas que no se curan, es decir, que nada más se administran. En fin, esa es mi conclusión. Yo creo que vivimos un cambio de época y veo que el cambio climático y la problemática que hemos estado planteando agravan todos estos problemas. La pandemia de la COVID-19 probó muchas cosas. Una, que la comunidad científica puede reaccionar. Hicimos la vacuna, hicimos como sociedad humana, pues. Otro, que los sistemas políticos internacionales y económicos no estaban preparados para una contingencia de estas, y que estas contingencias se van a estar repitiendo y que el cambio climático lo empeora todo. Yo quisiera dejar aquí mi exposición y encantado, si es posible, abrir una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Espléndido. Muchísimas felicidades, doctor Valdivia. La verdad es que es asombroso su exposición, llena de conocimientos, llena de realidades que además nos erizan la piel, exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Incluso a la destrucción de nuestro planeta donde vivimos. Pues muy bien, agradecemos su ponencia y toda esta experiencia que nos ha transmitido. Y bueno, procederemos a unas preguntas de los maestros presentes en el aula virtual y posteriormente iremos con algunas preguntas que ya fueron hechas bueno, llegamos hasta 205 presentes, asistentes en Facebook Live. Y bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, con algunos maestros. Y bueno, tenemos que empezar, claro, con nuestra querida maestra, nuestra doctora Norca López Amarripa, directora presidenta del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado de la Facultad. Querida Norca. Muchas gracias, Marlene. Pues nada, primero felicitar a Gerardo, una excelente exposición, muy clara, de todos estos problemas que se está viviendo, ¿verdad? Con el cambio climático, con el desarrollo sostenible. Y bueno, yo tengo dos preguntas. La segunda, ya habías platicado algo dentro del desarrollo de esta. Sin embargo, yo sí quisiera precisar. Mira, nos hablas de la Agenda 2030. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, se han estimado, y son estimaciones de mayo 21, que las necesidades anuales de inversión para seguir con todo esto en todos los sectores sería entre 5 y 7 billones de dólares. Yo quiero escuchar tu punto de vista muy personal, Gerardo, porque nos diste un general. ¿Crees tú que puedan llegar a seguir alcanzando los objetivos de la agenda con este retroceso, como tú lo decías, y crisis económica?
que se está viviendo con a nivel mundial con la pandemia. Esa sería una primera. Y una segunda que no me queda algo, o sea, muy claro, ¿cómo se relaciona el cambio climático con el desarrollo sostenible? Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Si puedo proceder a hacer el comentario rápidamente. Primero agradecerte, querida Norca, tu brillante participación, como siempre, muy aguda y muy al fondo de los problemas. Mira, yo creo que aquí hay un gran debate, un profundo debate sobre cuál debe ser el papel del Estado. El G7 y el G20 y otros organismos hablan implícitamente de la necesidad de un rol más activo del Estado Nacional en la protección del interés general. Por eso hablan con frecuencia de un impuesto corporativo global que, más allá de las dificultades de instrumentación, lo que busca es recaudar de las grandes empresas, en particular de las tecnológicas, independientemente del lugar de domiciliación, de domicilio fiscal, sino basándose en el lugar de operación. ¿De qué se trata? De conseguir más dinero. ¿Para qué se trata de conseguir más dinero? Para resolver problemas generales, comunes. ¿Cuáles son estos problemas? Creo que es importante combatir la desigualdad y creo que es importante que el Estado asuma un papel activo en la solución de los riesgos globales. La pandemia del COVID-19 planteó una serie de disyuntivas. Hubo países que decidieron invertir recursos, como Estados Unidos, para rescatar a sus pequeñas y medianas empresas, a sus poblaciones, etcétera, de la crisis, ¿no? El presidente Biden tiene un ambicioso plan, tanto de apoyo a las personas, que ya instrumentó, como de vacunación masiva, que enfrenta resistencias internas, pero eso es otro tema, como de revitalizar la infraestructura, que está en proceso de aprobación y que ayer o hoy hubo una importante aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Y hubo otros países que consideran que no, que lo mejor es dejar las cosas un poco a la evolución natural de la economía y que decidieron no dar esos apoyos. Claro, varía según el espacio fiscal que tenga cada país, ¿no? Pero yo creo que es una de las discusiones que tenemos que replantear. Probablemente estamos frente al fin de la era Thatcher-Reagan en términos de organización fiscal financiera del Estado, y estamos frente a un nuevo keynesianismo cuidadoso, ¿no? Como el que tengo la impresión que está instrumentando Estados Unidos, pero esa es la discusión. El COVID-19 yo creo que hace muy difícil la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible en las fechas previstas. Ese es el primer punto. El segundo punto, el vínculo entre cambio climático y desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable quiere decir un desarrollo sostenido, pero sostenible también ambientalmente. Y creo que vivimos la amenaza del cambio climático cada vez más fuerte y que el mundo desarrollado está tomando cartas en el asunto o diciendo que toma cartas en el asunto. Es decir, la idea aquí es que es un problema complejo el del cambio climático, que está vinculado con la agricultura, con los servicios, con la industria, con el transporte, pero muy particularmente con la energía y especialmente con la transición de fuentes energéticos de origen fósil a fuentes limpias. La idea es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es el propósito del Acuerdo de París y de su secuela, y la idea es de alguna manera bueno, también controlar ese tipo de emisiones, crear sumideros como bosques, etcétera, reforestación, pero en el fondo del asunto la única solución está en una transición energética. Y hay países que lo están haciendo y países que no lo están haciendo. Y los países que no lo están haciendo pueden estar reduciendo su margen de maniobra. Hace algunos años, alguien pone el ejemplo de Noruega. Noruega aprovechó su enorme riqueza petrolera para financiar su transición energética y su estado de bienestar, ¿no? Yo creo que los tiempos se están acotando, ¿no? Cuando discutimos de estos temas,
pues viene mucho a la discusión el tema de que mucha gente sostuvo, bueno, lo que pasa es que los países desarrollados ya contaminaron, ya quemaron al planeta y ahora quieren que todos nos apretemos el cinturón. Sí, eso es una interpretación. La otra es que todos estamos en el mismo planeta y que no porque el vecino del condominio ya hizo su asado y le prendió fuego a parte del piso, ahora yo tengo derecho de hacer lo mismo, porque en una de esas se nos descontrola y se nos quema todo el edificio, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que tomar cartas en el asunto y yo me temo que cada vez los tiempos se cierran y que el cambio climático es una realidad que se va a ir imponiendo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, querida doctora Norca López Amarripa, y bueno, gracias al doctor Gerardo Gil Valdivia por sus respuestas tan oportunas y que nos han ilustrado mucho para entender esa distinción entre lo que es el desarrollo sostenido y el sustentable, que pues nos ayuda muchísimo, sobre todo pues en esta parte tan importante que habrá que explicarle a los alumnos. No sé si algún otro maestro nos gusta hacer alguna otra pregunta para pues hacer que prevalezca este diálogo de derecho internacional, que es lo que caracteriza esta actividad. Por favor, no sé, Alfonso, por favor. Muchísimas gracias, querido doctor Alfonso Muñoz de Cototero, presidente de profesores de la Facultad de Derecho, profesores de Derecho Internacional Público. Querido Poncho, por favor. Gracias, Marlegui. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Un día de fiesta hoy, inicio de clases. Y nos da mucho gusto estar trabajando junto contigo. Felicitamos, gracias por las palabras, y felicitamos al maestro Gil Valdivia, profesor de posgrado en la facultad y un maestro muy integrado en la cuestión de las relaciones de los estados del derecho internacional público. Viene como miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, y quisiera yo preguntarle si otros organismos internacionales reunidos para ver el proceso del cambio climático también aportan en lo económico y aportan en sus gestiones, como Banco Mundial, Fondo Monetario, como UNESCO, como Organización Internacional de todos los organismos internacionales que apoyen este programa 2030 del cambio climático, Gerardo? Sí, Alfonso, muchísimas gracias por tu pregunta. Como siempre, además, muy agradecido por tu gentil participación en esta invitación. Yo creo que lo que está pasando es que el discurso ya permeó. Naciones Unidas es un activo promotor de la Agenda 2030 y del combate al cambio climático. El secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, decía ayer que el informe del IPCC del lunes es una alerta roja para la humanidad. El Club de Roma habla de que vivimos una emergencia climática global. Banco Mundial, FMI, OCDE, CEPAL, están trabajando muy activamente en esto. El gobierno de los Estados Unidos también, el gobierno de China y desde luego la Unión Europea. Pero yo creo que se habla más de lo que se hace. Yo creo que el discurso, en materia de discurso, está muy bien, pero en materia de realidad, o replanteamos las cosas o se van a seguir agravando los problemas, ¿no? Es un poco como el caso de la igualdad de género. Pues todos lo hemos dicho hace décadas, ¿no? Y todos estamos de acuerdo, pero los problemas siguen ahí, ¿no? De alguna manera, yo lo que creo es que tenemos que replantearnos las estrategias y forzar la marcha, porque si no, nos vamos a llevar sorpresas sumamente complicadas. Gerardo, tenemos un asiento en el ECOSOC a partir de enero, no solamente en el Consejo de Seguridad, sino también en el Consejo Económico y Social.
y ahí están los organismos internacionales en los cuales pues esta agenda es pues la constitución que deben de seguir las organizaciones para apoyar este programa que es general y necesario. Como decías tú, la reunión ahora que se va a tener en Glasgow va a ser muy importante y tenemos que ahí, pues, los países que no están convencidos, pues aplicarse y derrotarse a un seguimiento de esa naturaleza. Así es, completamente de acuerdo. Y tenemos un representante en Naciones Unidas de lujo, nuestro amigo el ex rector Juan Ramón de la Fuente, otro distinguido egresado y ex rector de nuestra universidad, ¿no? Muchas gracias, Gerardo, muy amable. Gracias, A ti. Marlek. Querido Poncho, muchas gracias por tus grandes aportaciones y sobre todo resaltar pues cómo está México en este asiento en ECOSOC, además del Consejo de Seguridad. Bueno, gran presencia y grandes aportaciones se han hecho, ¿no?, a partir de esas manifestaciones. Y muy bien, pues doctor Gerardo Gil Valdivia, gracias por su respuesta. Vamos con el maestro Agustín Carrillo. Querido. Tu micrófono, Agustín. Buenas tardes a todas y a todos, y una disculpa por incorporarme tarde, venía de la ciudad de Morelia, y muchas felicidades, Marlek, ya lo comentaron, ¿no? No podría comentar más que la última parte que escuché, que me pareció muy interesante, del doctor Gerardo Gil Valdivia. Gerardo, sobre el tema de la transición energética. Me parece que es un punto clave, pero es un punto clave que implica muchos recursos aplicados en términos de las políticas públicas de los estados. Estados Unidos está apostando a eso, sobre todo en la industria automotriz y en otros factores. Todos sabemos que hay otros países que abonan a la contaminación fuertemente, como la Rusia y como China, y que no tienen el mismo ritmo. Pero yo me refería a nuestro hemisferio. Yo creo que nosotros, afortunadamente, aunque a la Administración Pública Federal no lo vea así como una prioridad, en el tema del Tratado de Comercio, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, o el TEMEC ahora, es un punto que está ahí, el tema de las energías. Entonces, como estamos en un mismo bloque comercial, nos va a arrastrar un poco el tema de el cambio energético que está planteando los Estados Unidos de América. Además, nuestra industria del carro, tanto americana como europea como japonesa, bueno, no es nuestra. Entonces, las innovaciones que se hagan en esos países van a repercutir en nuestro país como productor de bienes. Entonces, me parece que es el punto nodal, a todos nos preocupa más a los que ya somos abuelos, que ya estamos de salida, y ¿cómo se va a quedar el planeta? Como decía atinadamente el doctor Gerardo Gil Valdivia, ¿no? Parece que es un punto crucial en el desarrollo de la sociedad, porque nos afecta a todas las actividades, en particular las cuestiones del conocimiento. Mientras se mejore el entorno del ambiente, lo hacemos con mayor rapidez y con mayor alegría. Y pues una disculpa por no haber estado desde el inicio. Les mando un fuerte y cordial saludo. Muchas gracias. Gerardo, mucho gusto verte nuevamente. Me permito darte un saludo de Miguel Rodríguez Weber. Pues muchas gracias. Tu compañero del Cristóbal. Mi compañero del Cristóbal Colón, distinguido médico y muy querido amigo desde, prefiero no decir hace cuántos años. Mucho gusto saludarte, Agustín. Yo coincido plenamente contigo. A México lo va a jalar el TEMEC. Es decir, y de alguna manera el cambio es imparable. Yo lo que creo es que México debe invertir mucho en educación, en ciencia y en tecnología. Y lo que creo es que debe apurar su transición energética. Me parece a mí
que cada país es soberano de usar sus recursos naturales para promover su desarrollo, pero las coordenadas internacionales importan y al final vamos a tener que ceñirnos a todo este esquema, ¿no? Más pronto que lo que uno piensa, ¿no? El auto de combustión interna va a dejar de existir en Europa, en varios países, en 2030 y en otros países en 2025. Las empresas están transformándose. El desarrollo tecnológico es la base del progreso. En nuestra generación, las empresas más importantes del mundo, primero eran las industriales, después eran las petroleras y las bancarias, y ahora, además de las bancarias y financieras, son las tecnológicas. Las grandes fortunas son de Amazon, de Tesla, de Microsoft, de Airbnb, es decir, está cambiando todo, es de Facebook, es de Twitter, ¿no? Está cambiando todo de una manera particularmente impresionante. Y el poder en el futuro va a ser de quien sea líder en la información y líder en el conocimiento tecnológico. Y si nos vuelven a agarrar con los dedos en la puerta y si volvemos a llegar tarde a la cita con la historia, pues nuestro destino no va a ser el que pudiera haber sido, ¿no? Ahora, el aspecto positivo desde mi punto de vista es que el TEMEC nos va a jalar para bien, ¿no? Las cosas están cambiando a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Cuántos inmuebles tiene Airbnb? Para efectos de hospedaje, ninguno. Y es una empresa de alta cotización. ¿Cuántos autos tiene Uber? Pues para efectos de inventario, ni uno. Yo comento coloquialmente una experiencia que tuve recientemente en un viaje al sur de Texas, ¿no? En donde los pueblos de la frontera sur de Texas viven del comercio con Estados Unidos, de los mexicanos que van a comprar ahí, ¿no? Brownsville, McAllen, todo eso, ¿no? Bueno, de repente se instala una empresa de alta tecnología, SpaceX, con proyectos tecnológicos extraordinariamente sofisticados, ¿no? Que requieren de una inversión en conocimiento y en tecnología que le está cambiando el perfil a toda la región, ¿no? Es decir, una zona relativamente olvidada de los Estados Unidos puede tomar un protagonismo de carácter global. Es decir, ¿por qué? Porque así están siendo los procesos de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos pensando, o sea, me parece muy importante pensar en el pasado, muy importante, pero también hay que tener un ojito puesto al futuro, porque nadie nos va a esperar, ¿no? Es decir, el mundo va a seguir su marcha. La obra de infraestructura que se está desarrollando en la época del presidente Fox, hubo el intento de un nuevo aeropuerto en Texcoco que se canceló. En esa época se estaban planeando en China otro aeropuerto similar. China inauguró ya 24 nuevos aeropuertos con ese perfil. Nosotros no. Es decir, hay que ponerse las pilas, me parece a mí, ¿no? Integrarse a las redes del conocimiento para no quedar tan desprotegidos en todo este mundo que está cambiando tan aceleradamente, e invitar a los jóvenes y a los jóvenes abogados pues a ver hacia el futuro, ¿no? No digo que hay que olvidar el pasado, que es nuestra raíz, nuestro origen, nuestra forma de ser, ¿no? Pero también hay que ver hacia el futuro. Y creo que los abogados internacionalistas son los que tienen la pauta para ir guiándonos en esa ruta de la construcción de un mejor futuro para México.
Sí, cuánta razón tiene doctor Gerardo Gil Valdivia, porque además pues habrá que cambiar y buscar nuevas tecnologías, ¿no? Lo tenemos también con estos autos híbridos que van incluso autogenerando, ¿no? Su energía, y esto es importante, buscar esas nuevas tecnologías para pues no quedarnos tan retrasados, ¿no? Y buscar estos cambios y esta innovación. Pues muy bien, veo que ya estamos pues terminando este diálogo de maestros, de pares, ¿no? De compañeros, y quisiera ahora que nos fuéramos pues, a dialogar un poco con los alumnos. Tuvimos hasta, bueno, 205 alumnos, como comentamos, y bueno, hay algunas preguntas, muchas ya fueron contestadas, entonces obviamente esas preguntas no las haremos, pero hay otras que me parecen interesantes. Marijose López Domínguez pregunta, ¿considera que la fragmentación de ecosistemas debido al cambio climático o la absorción de la urbe con estos espacios es el principal agente detonador de desigualdad ante el desarrollo económico de un país frente a la comunidad internacional? Yo creo que es un factor. Yo creo que la desigualdad es multifactorial. Pero sin duda, la destrucción de los ecosistemas, pues es un gravísimo error, ¿no? Destruimos ecosistemas para urbanizar, destruimos ecosistemas, destruimos agricultura y deforestamos para ganado de pastoreo. Y todo eso está teniendo un efecto devastador para la naturaleza. Hay un caso muy emblemático que es el de la selva del Amazonas, ¿no? Que mucha gente discute, bueno, ¿es soberanía de Brasil o soberanía global? Es soberanía bueno, el Amazonas son varios países, comprende parte de Perú, de Bolivia, etcétera, ¿no? Pero principalmente de Brasil, ¿no? Es un tema de Brasil, pero es un tema de impacto global. Es decir, es uno de los pulmones que quedan para la humanidad. Destruirlo nos concierne a todos, ¿no? Y destruirlo, deforestar, para meter el pastoreo de ganado vacuno, pues va a tener una repercusión muy importante para todos. Lo importante aquí es redireccionar los sistemas de estímulos fiscales y financieros. Es decir, el Estado, como saben muchos de mis colegas mejor que yo, es quien de alguna manera determina las características de los sistemas económicos, ¿no? La gente dice, es que las energías limpias requieren subsidio. Así es. Y las energías fósiles requieren más subsidio. Es decir, lo que estamos gastando en energías fósiles en el mundo, los subsidios que le damos, es lo que explica el auge de las mismas. O sea, son decisiones políticas de ir trasladando los subsidios gradual y paulatinamente de un sector a otro sector, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí de lo que estamos hablando es de las decisiones políticas básicas para reorientar el desarrollo de los países hacia un futuro sustentable que nos permita sobrevivir como especie. Es decir, ¿cuánto nos está costando una pandemia del COVID-19 que pudo haber sido originada por destrucción de ecosistemas? ¿Cuánto nos van a costar mayores y crecientes ciclones, huracanes e inundaciones? ¿Cuánto nos va a costar el colapso del agua en regiones amplísimas del norte del país? Que puede ser un colapso total. ¿Con qué se paga eso? Es decir, no hay dinero que te alcance. ¿Cuánto cuesta el deshielo del Ártico, del Antártico, la acidificación de los océanos? Hay una isla de dimensiones mayores que la Gran Bretaña de desechos de plástico en el Pacífico Sur. ¿Eso cuánto cuesta? Es decir, ¿cuánto cuesta contaminar la alimentación de origen marino? O sea, todos esos son costos que al final hay que ir tomando en cuenta en la cuenta que hacemos para canalizar subsidios, ¿no? Muy interesante lo que nos comenta, porque además esto pues, nos habla precisamente de ese desastre, de esa crisis de la que nos comenta estimado doctor Gil Valdivia. Pero bueno, hay otra pregunta interesante que hace Guerrero Rodríguez Alejandro. En el objetivo 1
de la erradicación de la pobreza, se consideró que en el ámbito de pobreza extrema se incrementara a 500 millones para el fin de la pandemia. Y él pregunta, ¿pero cuál es el monto de ingreso diario por persona que se está implementando para medir que entran a la pobreza extrema? Y segundo, ¿cómo las acciones de las naciones en contra del cambio climático podría beneficiar a estas personas en situación de pobreza? Bueno, el dato preciso se lo debo, pero normalmente se considera que $2 diarios, que abajo de $2 diarios, está en el umbral de la pobreza extrema, o está dentro del ámbito de la pobreza extrema. Por ejemplo, pero hay muchas formas de medirles el ingreso, es la alimentación, la salud, la vivienda, etcétera. En materia de salud, Estados Unidos ya vacunó contra el COVID-19 a más de la mitad de la población. En el África subsahariana no han llegado ni al 3%. Es decir, se supone que la inmunidad de rebaño en el mundo la vamos a conseguir cuando el 80% de la población mundial esté vacunada. El 80% de la población mundial son como 6.400 millones de personas, o sea que todavía le falta, pero en serio, aquí vemos otra vez el desnivel que hay en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. Pero, ¿quiénes son los países ricos que mejor han salido librados de esta pandemia? Fueron los países que financiaron la fabricación de vacunas, que fue un tema muy complicado, porque la gente dice, ¿por qué le dan a Pfizer y a Moderna? Es decir, la vacuna de Pfizer es una metodología distinta de la metodología tradicional de las vacunas. La desarrolló un laboratorio BioNTech dirigido por 2 biomédicos turcos, que son 2 gentes de alta creatividad, pero que trabajaban por todos los apoyos que les daba el Estado alemán para la investigación científica. O sea, la investigación hay que apoyarla, tampoco será sola o por generación espontánea, ¿no? Y tenemos que nosotros trabajar mucho en materia educativa. Vuelvo al tema de las 7, 8, 9 mujeres que destacaron mucho en las Olimpiadas y que tienen una formación académica muy sofisticada. Una es doctora en matemáticas, otra en biología, varias en neurobiología, etcétera, y gentes que además de su destreza y fortaleza y resistencia, pues tienen la capacidad de concentración cerebral que exige un deporte de alto rendimiento, ¿no? Y varias de ellas hicieron estudios muy elaborados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay que apoyar todo eso, ¿no? O sea, no necesariamente se da solo, ¿no? Entonces, claro, son las condiciones y es la labor del Estado en todo esto. El desarrollo tecnológico, o sea, cuando estuvo de moda el paradigma neoliberal, Thatcher, Reagan, decían, no, que el Estado no intervenga, las empresas se solucionan todas. Sí, se solucionan todas, pero decían, nosotros no apoyamos la industria, pero sí apoyamos la innovación tecnológica, y por la vía de innovación tecnológica, pues las empresas desarrollaban un montón de proyectos que luego les permitían dominar los mercados globales, ¿no? Lo mismo pasa con las personas. Creo que es importante cuidar el capital humano. Es decir, en todos los niveles del conocimiento, yo creo que en una era de globalización, el apoyo a la formación interdisciplinaria de eficientes abogados internacionalistas en el ámbito público, corporativo, financiero, es una buena inversión del Estado, me parece a mí, ¿no? Es decir, porque formas a las gentes que van a instrumentar los beneficios para el país, ¿no? Muchas gracias, doctor Gil Valdivia. Bueno, la siguiente pregunta es relacionada al cambio climático y la hace Jiménez García Jimena.
Sayuri, ¿considera que la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha ayudado con la disminución de la contaminación y el alto impacto del cambio climático debido a la cuarentena? ¿O ha ocasionado un mayor impacto en el medio ambiente y la contaminación de océanos debido al uso de mascarillas desechables y al uso de productos desinfectantes? Muy buena pregunta. Yo diría que ha ayudado desde el punto de vista de la contaminación atmosférica muy poco, porque sí, los primeros días de confinamiento se veían los cielos más claros, pero uno de los descubrimientos actuales del IPCC es que aunque dejáramos de contaminar hoy, ya nadie usa vehículos de combustión interna, el efecto que ya se ha causado puede durar siglos o hasta milenios. Hay que dejar de hacerlo, pero ya dañamos mucho todas estas cosas. Y la contaminación de desechos es un gravísimo problema, mascarillas, popotes, plásticos, todo eso, y nos falta un montón de trabajar a todo el mundo en todo ese sector, ¿no? Yo creo que estamos en una emergencia muy delicada, y no es retórico, y creo que probablemente se tomen decisiones a nivel internacional que o las entendemos y las tomamos, o nos van a estar presionando y empujando para que lo hagamos, ¿no? Entonces, otro aspecto de esa pregunta es que se habla mucho, pero se hace poco. La recuperación, o sea, los efectos socioeconómicos del COVID-19 fueron tan graves que lo que urgía era reactivar la economía, y la economía se reactivó quemando más combustibles fósiles. El petróleo está en precios altos, ¿no? Porque se bajaron cuotas de producción, etcétera, ¿no? El asunto está en que nos falta mucho por hacer. Muchísimas gracias, doctor. Hay una pregunta muy relacionada precisamente a lo que usted comenta, y es precisamente la que hace, permítame un segundo, Carrillo Calixto, y pregunta: al haber una regresión en los 17 parámetros de los ODS y un desfavorable panorama en consecuencia de la pandemia, ¿es posible que esta situación, que seguirá por largo tiempo, y la pregunta es, la pandemia sea un detonante de los límites de crecimiento y con ello aún posible la aplicación de proyectos de desarrollo sostenible? ¿Aún estamos a tiempo de no tocar los límites naturales, económicos y sociales? Esta pregunta la hace Carrillo Calixto Sandra. Sandra, mi respuesta es sí. Yo creo que estamos a tiempo, y además hay que hacer cosas y hay que sobrevivir, ¿no? Finalmente, el instinto de sobrevivencia del ser humano pues, importa, ¿no? Podemos contar 1 millón de anécdotas de cómo pues, cada quien hace lo posible por salir adelante, incluso cuando está en situaciones extremas, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que sí es el momento de tomar conciencia, y que al final esto va a impactar para bien. Muy bien. Hay otra pregunta que tiene alguna semejanza, la hace Samudio Torres Paola. Pregunta: ¿usted cómo cree que la pandemia del COVID-19 ha afectado a los tiempos acordados por la Agenda 2030, especialmente en los objetivos que se tenían respecto al cambio climático y a la desigualdad económica entre estados? Yo creo que los ha afectado profundamente, y creo que hay que luchar para revertir esa tendencia. O sea, el COVID-19 nos empobreció, nos paró en seco, ¿no? En las sociedades lo que pasó es que los ricos sufrieron menos y los pobres sufrieron más. Y yo creo que eso se va a prolongar. O sea, yo creo que los países pobres la van a pasar peor, y los pobres que viven en los países pobres son los que la van a llevar peor, y las mujeres pobres que viven en los países pobres son las que la van a pasar peor, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que tenemos que tratar de mitigar o de revertir. Bien, hay un tema muy importante que toca la siguiente pregunta, y es respecto al agua. Y pregunta Paz Solano Pamela: ¿qué papel tendrá el agua en la Agenda 2030? Es determinante. El agua es el agua limpia, el agua dulce,
y el ciclo hidrológico global es uno de los aspectos determinantes. Recordemos que el ciclo hidrológico es cada vez más demandado y somos cada vez más gentes y de alguna manera en todos los foros en los que yo he participado hace años sobre prospectiva y sobre futuro, un lugar común es la crisis del agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, es uno de los grandes temas que hay que atender y México es muy vulnerable en torno al tema del agua. Es decir, México es un país muy distinto biológicamente desde en el sur-sureste al centro y al norte del país, ¿no? El norte del país tiene industrial y comercialmente una gran prosperidad, pero tiene un problema de agua terrible, histórico, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas cosas se van a hacer presentes y patentes cada vez más. Las grandes ciudades, y lo digo con todo respeto y pena, ¿no? Van a ser cada vez menos sustentables. Es decir, y digamos, se reduce el sector rural, que históricamente es el sector donde ha habido más pobreza. Pero ahora surge un nuevo fenómeno de pobreza, que es la pobreza urbana, el lumpenproletariado urbano, que también es otro problema, porque además hay una gran concentración demográfica, una gran densidad demográfica, y entraña una problemática sumamente compleja y de control. Incluso CEPAL ha mencionado, ¿verdad?, esta importancia del acceso al agua potable como una de las formas de medición precisamente pues, del desarrollo de alguna nación. Y por último, bueno, tenemos la pregunta de Carmona Millán Jesús Arturo y pregunta, ¿usted cree que realmente estén funcionando los objetivos de la Agenda 2030? Sí, pero mal. Es decir, yo creo que hay que echarle ganas para retomarlos y la Agenda 2030 tiene un defecto de diseño, que es soslayar los temas ambientales. El tema del agua, déjenme volver por un minuto al tema del agua. Los Estados Unidos es, por supuesto, la economía más grande del mundo, el país más próspero del mundo y tecnológicamente sigue siendo el más avanzado. Dentro de los Estados Unidos, el estado líder históricamente ha sido California en cuanto a su economía, a sus niveles de bienestar, a la sofisticación de buena parte de su sociedad. Es un estado ideal en muchos sentidos. El único problema es el agua. Es un estado sin agua y eso los mete en una problemática verdaderamente complicada y profunda. Los incendios forestales en California y en todo el oeste de los Estados Unidos son cada vez más graves y más fuertes. Este verano está culminando con romper récords de incendios forestales y de temperatura. En Vancouver se registraron 45 grados centígrados, con todas las consecuencias que eso tiene para la forma de vida y para la ecología. O sea, no es nada más que el ser humano se vea afectado y que tenga que consumir más electricidad y gastar más en aire acondicionado. No, es todo el entorno de la flora y la fauna, etcétera, ¿no? En California, los incendios forestales son recurrentes. En el Valle de la Muerte, se registraron temperaturas de 55 grados Celsius y hay áreas que registraron en Irán, se registraron temperaturas de 61 grados. O sea, se está complicando todo. Todo eso conlleva nuevos microbios, nuevas plagas, arrasar con la agricultura, sequías, muerte del ganado, muerte de personas, insalubridad, epidemias. O sea, es un todo complicado. Muy bien, no sé si alguien quisiera hacer alguna aportación más aquí en la sala. Ya digo, los alumnos tenemos otras preguntas, ya muchas fueron contestadas y bueno, pues también por cuestiones de tiempo, yo considero que podríamos quedarnos con estas preguntas y aquí tendremos nada más que comentar algo que usted decía, querido doctor Gerardo Gil Valdivia, y es respecto a replantearnos el consumo, ¿cierto? Y esto con el objeto de cuidar los recursos
Se ha hablado mucho de buscar nuevos horizontes de consumo de alimentos, por ejemplo, suprimir un poco esta carne del ganado vacuno para evitar tanta contaminación que esto genera. Y bueno, pues buscar que las empresas pues tengan esta responsabilidad social y pues obviamente generar menos contaminantes posibles, y esto pues tendríamos que replantearnos. Entonces, pues yo le agradezco, bueno, a nombre pues del Seminario de Derecho Internacional, de los colegios de profesores de Derecho Internacional, privado y público, su presencia, querido doctor Gil Valdivia. Agradecemos su ponencia y bueno, nada más mencionar que estuvo también con nosotros el maestro Eli Rodríguez, perdón. Él es el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y bueno, pues agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes y que pues hicieron posible este gran evento. Asimismo, bueno, a las 205 personas que nos vieron por Facebook Live de la facultad. Y es así, bueno, no sé si hay alguien más que quisiera decir algo más, y si no, pues agradecer a todos los presentes, agradecer a la Facultad de Derecho, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, pues la posibilidad de tener estos espacios, así como a nuestro secretario general, nuestro maestro Ricardo Rojas, y bueno, así pues damos por concluido este evento y los esperamos el próximo martes 7 de septiembre a nuestra siguiente conferencia, Tribunales Mexicanos y Tribunales Internacionales, complementariedad o competitiva Petrova, y esto dentro de este evento martes de diálogos de derecho internacional. Los esperamos y agradecemos su atención. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos agradeciendo, y pues un aplauso para nuestro ponente, el doctor Gerardo Gil Valdivia, y pues Gracias. Yo soy el muy agradecido, muy amables, y qué gusto saludarlos. Buenas Adiós. tardes a todas y muchas felicidades al doctor Valdivia.